Hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase de química. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de materia, pero en especial vamos a hablar de sistemas materiales. Por eso vamos a repasar el concepto de lo que es materia. Materia es cualquier cosa que tiene masa y que ocupa un espacio, ¿sí? Todo aquello que posee masa, que posee energía, habíamos dicho, que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? En fin, todos los objetos que nos rodean están hechos de materia, ¿sí? Vemos el átomo porque dijimos que el átomo es la base de la materia, ¿sí? Es la unidad mínima de la cual se compone la materia. Se conoce como materia a todo lo que forma el universo físico, ocupando un lugar en el espacio y susceptible de poder tener cambios y formas, siendo percibida por los sentidos. Todos los cuerpos están integrados entonces por materia. Bueno, la materia tiene propiedades extensivas y propiedades intensivas. Son diferentes. Las propiedades extensivas son comunes a todos los materiales, es decir, que dependen de la cantidad de materia que tengo por ejemplo, si hablamos de arroz, depende de la cantidad, de la masa o el peso o el volumen de arroz que tengo. Pero no va a definir en sí de qué sustancia estamos hablando. Por ejemplo, el arroz, ¿de qué sustancia? El agua. La sustancia en sí no está definida entonces por propiedades extensivas, sino que sí está definida por propiedades intensivas, ¿sí? Que son propias de cada material, de cada tipo de material, de cada sustancia, y dependen de la cantidad de materia. Entonces, las propiedades intensivas permiten diferenciar sustancias. Ejemplo de esto es la dureza, el punto de fusión, el punto de ebullición, densidad. Son propias de cada materia. Acá les dejo un cuadrito de resumen. Ayudan a distinguir sustancias de otras parecidas. Es decir, que es específica, ¿sí? Define a cada tipo de sustancia. La densidad, la dureza, la solubilidad, punto de fusión, de ebullición que vimos en la clase anterior, ¿sí? Bueno, y las propiedades extensivas dependen de la cantidad de esa materia que tenga, no de las propiedades, si se quiere, no los voy a confundir, pero las propiedades físicas. Estamos hablando más de lo exterior, ¿sí? Y las extensivas entonces no definen lo que es la sustancia en sí. Por ejemplo, el largo, el peso, la porosidad, si la sustancia es porosa o no. Bueno. A partir de la materia entonces obtenemos sistemas materiales. ¿Qué es un sistema material? Es una porción de materia, ¿sí? Que se va a aislar con el objetivo de poder estudiarla. Vamos a aislar una porción. Por ejemplo, yo tengo arroz. Es la sustancia que estoy estudiando, el arroz, la materia. El arroz no voy a estudiar 1 kilo, sino que voy a extraer una porción de ese arroz y voy a estudiarlo. No hace falta estudiar el kilo de arroz, por ejemplo, sino que una porción, una pequeña porción. A eso se le llama un sistema material. Bien. Tenemos varios tipos de sustancias de sistemas materiales. Tenemos aquellos que están formados a partir de sustancias puras y aquellos que están formados, que forman mezclas. Aquellos que forman mezclas se los llama sistemas materiales homogéneos o sistemas materiales heterogéneos. Ahora lo vamos a ver. Hoy nos vamos a dedicar especialmente toda la clase a este tema. Así que, paciencia. Sustancias puras. Bueno, tenemos que aquellos sistemas materiales que están formados por un solo elemento químico, un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el oxígeno, una sustancia pura, o dos átomos de el mismo elemento, hidrógeno 2, por ejemplo. Lo vimos en la clase pasada. Son sustancias simples. Y si no, tenemos sustancias puras, pero sustancias compuestas, que son, obviamente, sustancias que son
están compuestas, o materia que está compuesta por más de dos átomos. Por ejemplo, el agua, H2O, está compuesta por un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Sistemas materiales. Es toda porción, entonces, del universo que posee masa, ¿sí? Y se aísla en forma real o imaginaria para su estudio experimental. El estudio de los sistemas materiales es fundamental en la química. Para que quede claro, un sistema material es una porción de materia confinada en una porción de espacio y tiempo y que se ha seleccionado para su estudio. Como lo dije anteriormente, acá les dejo ejemplos. Algunos ejemplos pueden ser el agua misma, que sería un compuesto, ¿sí? Una sustancia pura pero formada por dos átomos. El granito, ¿sí? Que es una roca formada, un trozo, una porción de roca formada por tres tipos de minerales. Por ejemplo, el cuarzo, la mica y el feldespato. Son tres tipos de minerales diferentes, sustancias puras. Tenemos mezclas de arena y agua, que vemos ahí que por más que mezclemos la arena con el agua no se va a mezclar. Entonces vamos a formar una sustancia, una mezcla, ¿sí? Una mezcla que no se va a mezclar, valga la redundancia. No se va a mezclar, entonces va a ser heterogénea. Vamos a ir viendo un poquito. Y en la punta tenemos el aceite con el agua. Esta otra sustancia, otro sistema material heterogéneo. Vamos a mencionar que la roca, esta que está formada por mica, feldespato y cuarzo, es un conglomerado, si se quiere, y se lo puede analizar como una mezcla, ¿sí? Una mezcla de minerales. Clasificación de los sistemas materiales, entonces. Podemos clasificar a los sistemas materiales según el intercambio de materia y energía. Dijimos que todo lo que está en el universo intercambia materia y energía con el medio que lo rodea, incluyendo la Tierra, ¿no? Vamos a ver que según intercambian materia y energía o materia o energía, cualquiera de las dos, vamos a ver que vamos a obtener distintos tipos de sistemas. Un sistema, por ejemplo, puede ser incluso la Tierra, es un sistema. Pero lo vamos a definir como sistemas abiertos, sistemas cerrados o sistemas aislados, ¿sí? Sistema abierto va a ser aquel sistema, incluso puede ser un vaso de agua un sistema. Por eso mencioné la Tierra, porque la Tierra es un sistema grande en comparación a un sistema material, por ejemplo, el agua. Vamos a ver que el agua, un vaso de agua, como tenemos ahí en la imagen, es un sistema abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque intercambia materia y energía con el medio. Ese vaso de agua intercambia materia y energía. La energía a través del calor, ¿sí? El agua puede tomar la temperatura del medio. Si el agua, un material se calienta cuando ¿qué? Se enfría. ¿Cuándo se enfría? A ver, que es al revés, es más fácil. Cuando se enfría, cuando pierde calor, ¿sí? Un material nunca se dice que se enfría, en realidad está mal dicho. Lo bien dicho es que pierde calor. Una sustancia, un material pierde calor, entonces disminuye su temperatura y por ende enfría. Eso es una forma de intercambiar energía con el medio. Intercambia materia y energía, entonces es un sistema abierto. Sistema cerrado. Por ejemplo, nosotros somos un sistema abierto. Vamos a ejemplificar más fácilmente. Nosotros somos un sistema abierto porque intercambiamos materia y energía, ¿sí? Materia, nosotros tenemos desechos, la materia fecal, por ejemplo, con el medio intercambiamos. Nosotros energía en forma de calor también. Liberamos energía en forma de calor y también absorbemos energía. Y la masa también. La masa se adquiere ¿cómo? A través de la alimentación. Entonces intercambiamos materia y energía con el medio. Somos un sistema totalmente abierto. Bueno, sistemas cerrados. Intercambian materia. Si está todo cerrado, suponemos que el sistema cerrado, por ejemplo, es el vaso de agua, ¿no? Está cerrado. ¿Intercambia materia? No intercambia.
A diferencia del sistema abierto que intercambiaba materia y energía, el sistema cerrado no intercambia materia, sino que solamente energía. En este caso el vaso va a estar cerrado, por ende la energía, ¿cómo va a ingresar? ¿Cómo se va a intercambiar con el medio? Como les dije, perdiendo calor o adquiriendo calor del medio. Entonces, disminuyendo o aumentando la temperatura del agua. Pero nunca va a modificarse la masa porque está tapada. El vaso está tapado. Entonces es un sistema cerrado. Solo intercambia energía. Y en un sistema aislado no existe intercambio. Este es el más fácil. Por ejemplo, un termo. Un termo que está bien hermético, cerrado, no va a adquirir ni materia ni energía. No va a intercambiar. Ni va a liberar energía, ni va a adquirir, ni tampoco materia ni energía. No hay intercambio ni de materia ni de energía. El termo entonces está totalmente cerrado, aislado del medio. Por ejemplo, el termo con el cual calentamos el agua o mantenemos el agua caliente o fría. También puede ser el termolar que mantiene el agua fría. Vamos a ver esto de los sistemas. Sistema aislado, entonces, ahí les identifiqué. En un sistema aislado no hay ni siquiera intercambio ni de materia ni de energía. Vemos ahí las flechas. Con el entorno, con el medio. El sistema abierto intercambia tanto materia como energía. Ahí vemos que ingresa y sale materia y energía. Y en el sistema cerrado solamente la energía ingresa y sale. La materia no. Volvemos a la imagen anterior porque vamos a hablar de la composición química de los sistemas materiales. Según la composición química, como les dije anteriormente, puede ser de sustancia pura o mezclas, formando mezclas. Las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas. Y las sustancias puras pueden ser formar elementos o compuestos. Lo vamos a ver bien en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces las materias. La materia se puede observar a través de una sustancia que si hablamos de átomos iguales, entonces está formada por un átomo, entonces hablamos de un sistema material, un elemento, ¿sí? De un elemento, por ejemplo el oxígeno, como les dije, formado por un elemento. Luego la materia también puede aparecer compuesta, ¿sí? Formando compuestos, moléculas iguales. Vamos a tener un sistema material formado por moléculas iguales, es decir, un vaso con agua, por ejemplo. Vemos ahí, podrían ser tranquilamente moléculas de agua, esa que vemos ahí. Lo voy a señalar. Estas podrían ser moléculas de agua, porque vemos que el del medio podría ser un oxígeno y las dos del exterior, las dos externas, podrían ser tranquilamente el hidrógeno, los hidrógenos, ¿sí? Entonces estamos hablando, podría ser agua, un vaso de agua. Son sustancias puras. Vamos a al otro ejemplo, la mezcla. Homogénea, ¿sí? Donde hablamos homogéneas, estamos hablando siempre de átomos diferentes, ¿sí? Moléculas diferentes en un mismo sistema material. Sí, la diferencia es, ¿se mezclan o no se mezclan? Bueno, en los sistemas materiales homogéneos se van a mezclar esas moléculas. Por eso están bien mezcladas, bien relacionadas. En cambio, en una sustancia heterogénea no van a estar. Por eso acá encontramos una fase y otra fase. En la parte superior vemos una especie de, podría ser agua y esto podría ser otro. O este podría ser aceite y este podría ser agua. Las moléculas de abajo, en la que no se mezclan. Así se vería un sistema material heterogéneo. Clasificación entonces, sistemas homogéneos. Un sistema material homogéneo es aquel sistema que en todos sus puntos de su masa posee iguales propiedades físicas y químicas, mismas propiedades intensivas. Presenta solo una fase, como les dije anteriormente, una sola fase. Ahora vamos a ver la definición de fase. Entonces, una fase es una pequeña porción de ese sistema material en la que tenemos una determinada propiedad intensiva, unas propiedades físicas y químicas, ¿sí? En todos sus puntos. Es pura esa fase. Encontramos solo un tipo de molécula. O varias, en el caso de la homogénea, ¿no? Porque vamos a tener en el sistema material homogéneo, vamos a tener solo una fase. Pero ¿puede ser solo una molécula? No, pueden ser varias. Por ejemplo, podría tener agua mezclada con azúcar. Mezclo muy bien, disuelvo el azúcar en el agua y voy a formar entonces un sistema material homogéneo con una sola fase, porque observo en todos sus puntos del sistema material, voy a observar las mismas propiedades intensivas. No va a haber modificaciones
No voy a observar diferenciaciones en las propiedades físicas y químicas. Luego, en el sistema heterogéneo, se van a observar diferentes puntos en los que vamos a diferenciar distintas propiedades intensivas. Vamos a tener entonces dos o más fases. En un sistema homogéneo, por ejemplo, agua y alcohol, como les muestro ahí, es una mezcla homogénea, ¿sí? Y posee idénticas propiedades físicas, dice, en toda su extensión, debido a que sus constituyentes, por su composición y estructura interna, se encuentran uniformemente mezclados entre sí. Van a estar totalmente mezclados entre sí, todas las moléculas, formando una sola fase. ¿Sí? Por ejemplo, en el aire tenemos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y muchos gases muy bien mezclados que van a formar un solo sistema material. Alcohol, por ejemplo, mezclado con agua. No podemos visibilizar a simple vista el alcohol diferenciar en una fase y el agua en otra fase. No, observamos un sistema material homogéneo, una sola fase. Por ejemplo, una pequeña porción de sal disuelta en agua también. Observaremos que al revolver y dejar reposar un tiempo, se va a observar una mezcla homogénea. En todos sus puntos, entonces, vamos a tener que propiedades físicas y químicas idénticas. En cambio, en un sistema heterogéneo, no hay uniformidad. Se presentan porciones con ciertas propiedades físicas y químicas distintas, ¿sí? A las que vamos a llamar, vamos a limitar también, vamos a observar fases diferentes, dos o más fases, ¿sí? Bueno, un ejemplo podría ser el aceite y el agua, clarito. El agua debajo siempre y el aceite arriba, en la superficie, por una diferencia de densidades. Y no se van a mezclar, ¿sí? Y entonces, por un motivo de que el aceite forma micelas, tiene una estructura específica, para protegerse. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite son como los perros y los gatos, ¿sí? No se atraen. Es un problema de cargas, como para no confundirlos. Como son cargas positivas, supongan. Son cargas del mismo signo. Algo así. Por una polaridad, ¿sí? Se atraen o no se atraen. En este caso no se atraen. Estas sustancias, estas moléculas, estas sustancias podríamos decir, porque la sustancia es un aceite, un material, y el agua es otra. Entonces vamos a tener un sistema material heterogéneo, con dos fases. Una fase sería el aceite y otra el agua. Del otro lado tenemos el hierro y el agua. El hielo y el agua. Hierro también. Si yo tengo hierro, se me ocurrió hierro, por eso dije. El hierro, ¿qué pasaría? Descendería al final, ¿sí? al fondo de este vaso, porque sería mucho más pesado y no se mezclaría. Entonces estamos hablando también de, supongamos que tenemos agua y clavos, tenemos un sistema material heterogéneo también. Los clavos en el fondo y el agua arriba en la superficie. Dos sustancias, dos componentes, los clavos y el agua. Ahí en el ejemplo que les dejé en esta diapositiva también tenemos el hielo y el agua. Ojo con el hielo y el agua. ¿Qué sustancia hay en el hielo y el agua? Una, el agua. El hielo es agua y el agua es agua. Entonces tenemos una sustancia, es agua. En diferentes estados de agregación. El hielo es sólido y el agua está en estado líquido. Entonces, formando un sistema material heterogéneo con dos fases. Arriba van a estar suspendidos los hielos y abajo el agua. Dos fases. Una fase de hielo y otra de agua. Un solo componente, una sola sustancia. Agua. En el otro ejemplo, el aceite y el agua, vamos a tener dos componentes. Aceite y agua. Dos fases. Fase, como les dije anteriormente, una porción física distinta de materia que es uniforme. Yo la voy a encontrar, es una porción de materia que es uniforme en todos sus puntos, ¿sí? Y mantiene sus propiedades en todos sus puntos. Por ejemplo, si yo tenía el aceite y el agua, ahí lo volvemos a mostrar abajo, vamos a observar, esto es una mezcla homogénea, como recordamos, vemos que tenemos dos fases, fase 1 y fase 2, ¿sí?
vamos a ver que el aceite en todos sus puntos, en esta fase dentro, si yo analizo esta fase número 1, el aceite, en todos sus puntos va a ser aceite. Va a tener las mismas propiedades porque hablamos de la misma sustancia. Y si hablamos de la fase 2, el agua, va a estar muy delimitada también. Va a tener las mismas propiedades en todos sus puntos. Propiedades físicas y químicas que mantiene la sustancia de la que estamos hablando, el agua. Bueno, las mezclas homogéneas arriba presentan una sola fase, como les dije anteriormente. Esto es, por ejemplo, un vaso de precipitados o un vaso con agua. ¿Sí? Entonces, presenta una sola fase, porque en todos sus puntos tenemos las mismas propiedades físicas y químicas. Sistema material, entonces, podemos decir que si tiene una sola fase es homogéneo. Si tiene dos o más fases es heterogéneo. No se mezclan. ¿Sí? En heterogéneos no se mezclan esos materiales, esas sustancias. Y en el homogéneo sí se mezclan muy bien. Bien, si tiene un solo componente o una sola sustancia, estamos hablando de una sustancia pura. Una sustancia pura. Por ejemplo, estamos hablando del agua. ¿Sí? A su vez la sustancia pura se dividía en dos. Eran en componentes, en compuestos, con diferentes átomos como el agua, hidrógeno y oxígeno. Dos átomos, en realidad 3 átomos, H2O. Y otra sustancia pura podría ser formada por un solo átomo, que era por ejemplo un gas. Y oxígeno 2, que son 2 átomos de oxígeno, hidrógeno 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero es puro. Ahora si hablamos de un sistema material homogéneo, es decir, bien mezclado en todos sus puntos, formando una sola fase, también podemos mencionar es que no solamente vamos a tener una sola sustancia. Podemos tener, por ejemplo, agua con sal, agua con azúcar, bien mezclados. ¿Sí? Entonces vamos a tener más de un componente, como dice acá, 2 componentes o más, bien mezclados, formando ¿qué? Una solución. Se llama solución o disolución entonces a una mezcla bien homogénea, a un sistema material homogéneo, que está formado por uno o más. Ahora vamos a ver, ¿por qué está formada una solución o disolución también llamada? Por un soluto y un solvente. Esto es fácil. El soluto se le va a llamar a la sustancia que va a estar en menor proporción, a la que se disuelve. Por ejemplo, si tengo azúcar y agua, poca azúcar en un vaso de agua, una cucharadita de azúcar en un vaso de agua, revolvemos, vamos a ver que el azúcar se va a disolver. Entonces a ese se le llama el soluto, porque está en menor proporción que el agua, que es el solvente. El agua será el solvente porque va a tener la función de disolver o el poder de disolver al soluto, en este caso el azúcar. El que está en mayor proporción, entonces, en una solución se le llama solvente, en este caso el agua, en nuestro ejemplo. Y el soluto sería el que está en menor proporción, y sería en nuestro ejemplo el azúcar. Vamos a seguir hablando de soluciones. Entonces, soluciones. Mezclas homogéneas. Ahí tenemos el ejemplo que les hablé recién. Azúcar más agua. El soluto, el que está en menor proporción, es el azúcar y el agua es el solvente, el que está en mayor proporción. Y a su vez es el que va a disolver el soluto. Bien, definición. Sistema homogéneo formado, ¿qué es una solución? Es un sistema homogéneo formado por 2 o más componentes o sustancias. Por ejemplo, el azúcar y el agua. Solución es igual al soluto más solvente, ahí les dejé. Solvente, el componente que está en mayor proporción. El soluto, el que está en menor proporción. ¿Qué es la solubilidad? ¿Sí? Que es una de las propiedades que yo les mencioné al comienzo. Es la cantidad de soluto que tenemos dentro, la mayor cantidad que podemos disolver de ese soluto en una solución. ¿Sí? La que se puede disolver, la cantidad determinada que se puede disolver en esa solución. Va a llegar un punto que ya no va a tener más solubilidad. No se va a poder disolver más ese azúcar, por ejemplo, en el agua. A eso se le llama solubilidad. Es una propiedad. Y es una propiedad que intensiva, ¿sí? Porque las extensivas son como, por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, ¿sí? Dependen de lo exterior, y la solubilidad, por ejemplo, es específica de una sustancia determinada. Todas las sustancias tienen un punto o una solubilidad, un punto de ebullición, un punto de fusión determinado. Eso es lo que determina a la sustancia de la que estamos hablando. Soluciones. Mezclas homogéneas de 2 o más componentes. Los componentes
¿Cuáles son? Las sustancias que forman a ese sistema material, ¿sí? Todas las sustancias que conformen tantos heterogéneos en un sistema heterogéneo como en un sistema homogéneo, todo lo que le llamamos componente va a ser a las sustancias, ¿sí? Recordémoslo, componentes, sustancias. Bueno, el componente de mayor proporción, ¿cómo le llamábamos? Solvente, el que va a disolver al soluto. Y el que está en menor proporción le llamamos soluto. Concentración indica la cantidad del soluto presente en una dada cantidad de solvente o una dada cantidad de solución. ¿Qué es la concentración? Es la cantidad que tengo de soluto en esa solución. Mientras más soluto yo tengo en una solución, más concentrado está. Un ejemplo es, por ejemplo, si preparamos un jugo, el polvito del jugo que compramos con un vaso de agua. Si yo le pongo todo el sobre, no es lo mismo que yo disuelva todo el sobre de jugo que compramos en agua, en un vaso de agua, a que yo lo disuelva en un litro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se modifica? La concentración. Si yo lo utilizo menos solvente, está más concentrado. Si utilizo más solvente, está menos concentrado. Es un tema de proporcionalidad. Entonces, la cantidad de soluto presente en una cantidad de solvente determinada. Solución saturada, ¿qué quiere decir? Bueno, una solución saturada es cuando una solución ya no puede disolver más a un soluto. Ya no hay posibilidades de disolver. Ya está muy saturada. Por más que yo no le puedo agregar más soluto porque no me lo va a disolver. Sistema material homogéneo. Solución también llamada disolución. Solvente más disolvente. Al disolvente también le llamamos solvente, como dijimos anteriormente. Por eso también a la solución también se la llama disolución. Bien. Se encuentra en menor proporción el soluto. Disolvente se encuentra en proporción. Determina el estado de agregación de la solución. Porque si yo el solvente no logra disolver al soluto, depende, si lo logra disolver, la solución va a ser, o la disolución va a ser líquida. Entonces ahí nos damos una idea de que determina el disolvente o el solvente, determina el estado de agregación de la solución. Dependiendo del número de componentes una solución puede ser binaria, terciaria o cuaternaria. Eso quiere decir la cantidad de componentes disueltos en esa solución. Bien, sistemas materiales según su aspecto. Sistemas homogéneos, según su composición, dijimos que tenemos soluciones o disoluciones también llamadas y sustancias puras. Según su composición, vamos a ver que pueden ser puras o soluciones en las que tenemos varios tipos de sustancias, pero están bien mezclados. Muy bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque existe un método de separación, tanto en soluciones homogéneas como en soluciones heterogéneas. Yo tengo un sistema material, por ejemplo, agua con azúcar disuelta o agua con sal disuelta, y yo quiero separar la sal del agua o el azúcar del agua. ¿Cómo hago para separarlo? Bueno, utilizo métodos de separación de fases, como le dicen. En el caso de los sistemas homogéneos se van a decir métodos de fraccionamientos. La sustancia pura no hay que separarla de ninguna manera porque ya es pura. En cambio, la solución sí, como vemos acá, la solución puede convertirse en una sustancia pura. Al igual que una mezcla, un sistema heterogéneo puede transformarse mediante los métodos mecánicos de separación, puede transformarse en una sustancia pura. Estos métodos en sistemas heterogéneos pueden ser la decantación, filtración, flotación, separación magnética o imantación, llamada también, disolución, sedimentación y así un montón. Vamos a ir viendo ahora algunas. También mediante métodos físicos podemos separar o también fraccionar, como se dice, sistemas homogéneos. Pero estamos hablando de soluciones. Tenemos la evaporación, la cristalización, destilación, cromatografía, etc. Esto se hace en laboratorios. Y cotidianamente también utilizamos algunos. Vamos a ver ahora. En sistemas materiales homogéneos podemos ver la evaporación y la destilación, ¿sí? La evaporación, por ejemplo, como les puse ahí abajo, solución de agua más azúcar, como venimos hablando desde el comienzo. Un ejemplo sería si tenemos agua y azúcar. Ponemos
Esto sería un mechero, lo que está abajo, otorgando calor a la mezcla, a la solución. Y vamos a ver que se está calentando, está absorbiendo calor, aumentando su temperatura. ¿Qué va a pasar? El agua, vapor de agua, el agua se va a evaporar. Por eso se llama evaporación. ¿Y qué va a quedar cada vez a medida que vaya perdiéndose el agua o evaporándose el agua? Vamos a obtener ¿qué? Azúcar. Y ahí vamos a obtener lo que es la separación, el fraccionamiento de esta solución. Bien, el azúcar por un lado y el agua por otro. Destilación, acá tenemos. Ejemplo de solución con agua de agua más alcohol, ¿sí? Una destilación también. Tenemos el mechero, se otorga calor, ¿sí? Tenemos el soporte universal, que este es al que se le llama lo que se está sosteniendo. Esto es un balón. Y acá tenemos las mezclas, supongamos, de agua y alcohol que les dije. Acá tenemos un termómetro para medir la temperatura. A medida que la solución se va calentando, absorbiendo, aumentando su temperatura, el agua va a evaporar. El agua va a evaporar. Al evaporarse el agua, entonces, disminuimos, condensamos acá, acuérdense, condensar, cambio de estado, de gaseoso pasamos a líquido, y el agua se condensa por una disminución de temperatura, se condensa y obtenemos agua por aquí. Y de este lado vamos a obtener entonces la otra sustancia, que es el alcohol, fraccionando esta solución. Otra solución, ahora vamos a hablar de mecanismos de separación para sustancias, para sistemas materiales heterogéneos. Por ejemplo, la tamización. La tamización permite la separación de mezclas con dos sólidos. Los componentes tienen que ser sólidos. Por ejemplo, harina y arroz. Lo realizamos cotidianamente. Por ejemplo, acá vemos un colador, ¿sí? Un tamizador. Cuando preparamos, por ejemplo, cuando queremos, preparamos alguna comida, ¿sí? De hecho, ahí podría ser harina y arroz. Queremos separar el arroz de la harina. Entonces, tenemos un sistema material formado por harina y arroz, por ejemplo. ¿Cómo lo separamos? Mediante la tamización. En el tamiz, ¿qué va a quedar? Las partículas más grandes, el sólido que contenga las partículas más grandes. Imantación, es otro método de separación mecánico. Aprovechando que uno de los dos sólidos, también tienen que ser los componentes sólidos de este sistema material, uno de los dos tiene que tener propiedades magnéticas, ¿sí? Debe ser atraído por un imán. Entonces, utilizando un imán, se atrae por ejemplo, los clavos, a un material que contenga hierro, por ejemplo. Filtración. Se utiliza es como un filtro, como si fuera el filtro de café, ¿sí? Pero estos componentes en este sistema material tienen que ser sólido y otro líquido, por ejemplo. Los sólidos son retenidos ¿en dónde? En el filtro. Y el líquido quedará reposado en el recipiente inferior, como vemos ahí. Decantación. Bueno, la decantación son dos líquidos. Se utiliza en un sistema material donde haya dos líquidos y donde se aprovecha la densidad distinta de ambos líquidos. Y el más denso va a depositar y el menos denso va a estar en la superficie, como por ejemplo el aceite y el agua, que tienen diferentes tipos de densidades. Métodos de separación de mezclas. Mínimo, un pequeño resumen para que quede claro. Tenemos entonces mezclas heterogéneas, aquellas que no se mezclan, que tenemos más de dos fases, y homogéneas, aquellas que se mezclan, donde tenemos una sola fase. Muy bien. Por sistemas materiales homogéneos podemos utilizar, por ejemplo, la destilación y la evaporación. Un ejemplo que les di separar alcohol y agua, que es el que vimos anteriormente, y separar el agua de la sal o el agua del azúcar por evaporación. En heterogéneas podemos utilizar filtración, decantación, como vimos, separar, acá tenemos un ejemplo de aceitunas trituradas de aceite de oliva. La decantación utilizaba diferentes tipos de densidades, pero también puede utilizarse
si hablamos de aceitunas trituradas, obviamente que tiene que estar en un estado líquido. El aceite de oliva también es líquido, pero muchísimo más denso, ¿no? Aquello que, por ejemplo, las aceitunas trituradas van a ser más densas que el aceite de oliva incluso, porque son más pesadas. Tamizado, separar piedras de arena, ¿sí? Piedras de arena. Las piedras serían de una superficie mucho más grande que la arena y quedarían retenidas en el tamiz las piedras. Muy bien. Y filtración tenemos que es filtrar un sólido, por ejemplo, de un líquido. En este caso pone arvejas cocidas de agua. Muy bien. O también arena de agua, podría ser, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos las próximas. Saludos y les dejo mi mail marianaurbano-89@hotmail.com para consultas. Nos vemos la clase siguiente, que sería la número 5. Saludos.